Bienvenidos a un nuevo episodio de Start the Week, el podcast de Startup C3M, la mayor asociación de emprendimiento universitario. Y hoy tenemos la suerte de contar con Martín Azcue y con Alicia Fernández, miembros de Bizum. Y pues estamos encantados de tenerlos hoy aquí. ¿Qué tal? Igualmente, gracias por invitarnos y bueno, espero que os hayan gustado las oficinas. Bueno, pues yo creo que la mayoría de personas en España saben qué es Bizum. ¿Vosotros cómo lo definiríais? Bueno, yo lo que es la definición formal, ¿no? Bizum es una solución de pago basada en transferencias inmediatas. Básicamente lo que hacemos, el valor que tenemos es permitir iniciar pagos solamente con el número de teléfono y nos apoyamos sobre todo en rapidez, sencillez y seguridad. Luego también destacar que al final Bizum lo ofrecen las entidades bancarias, es un proyecto conjunto de la banca española y bueno, un poco así a resumen, eso sería lo que es el servicio. Yo creo que por complementar y añadir una coletilla, yo creo que algo que explica muy bien lo que es Bizum es ya la forma en la que todo el mundo habla de pagar en España, ¿no? Ya sí, no hemos dejado de decir te hago una transferencia y ahora hablamos de te hago un Bizum, hazme un Bizum, me debes un Bizum. Así que yo creo que eso refleja el éxito de que hemos alcanzado ese objetivo que decía Alicia, ¿no? Claro, porque al final el término Bizum es lo que dice todo el mundo y no dice transferencia rápida o bancaria. O sea, claro, ya es como dice Martín, ¿no? Al final ha crecido tanto en la sociedad que ya todo el mundo lo tiene como una parte más del vocabulario y ya pues es la expresión que utilizas para hacer un pago a alguien o pedir dinero y ya pues al final es también lo que refleja, ¿no? el volumen que hemos alcanzado. Ha habido incluso debates en Twitter con la Real Academia Española, y esto no es broma, lo podéis buscar, entre los que pronuncian Bizum o pronuncian Bizum, y luego sobre cómo se dice el plural de Bizum, si es Bizums, Bizumes, y ha dado para bastante. Pero, ¿cómo se pronuncia Bizum? Es Bizum, ¿no? Bizum. Vale. Para conoceros un poco más a vosotros, ¿cuál es vuestro rol ahora mismo en la empresa? Bueno, si quieres empiezo yo. Yo estoy en el equipo de desarrollo de negocio, un poco más centrada en la parte de comercio online, entonces básicamente mi rol es pues, cuidar todo ese proyecto, toda esa solución, también hablar con comercios, pasarelas de pago, entidades bancarias, para hacer pues, que el servicio siga creciendo y vaya bien. Más o menos ese sería el foco. Y mi labor aquí, yo soy el responsable de nuevos proyectos y soy un poco el encargado de trabajar pues, con Alicia, con el equipo de desarrollo de negocio, con la gente de UX y con tecnología, para ir definiendo los nuevos servicios que trabajamos en Bizum y trabajar en su lanzamiento. ¿Cuántos sois en el equipo? 9. Somos 9 personas. Hemos ido creciendo. Alicia, yo creo que llegó cuando erais, ¿cuántos? ¿3, 4? Cuando yo llegué éramos 5. Así que hemos duplicado. y ahora somos 9 y pues bueno, somos un equipo pequeño, pero al final contamos con el apoyo de todos los equipos de los bancos que participan en Bizum y también de las infraestructuras bancarias de RedSys, de CK Bank, que son procesadores, de Iberpay, que también nos apoyan, ¿no? Así que somos un núcleo pequeño que eso nos permite ser muy flexibles y muy ágiles para no tener mucha carga administrativa, por ejemplo, pero a la vez contamos con un apoyo y con un músculo muy grande por detrás, ¿no? que son esas 37 marcas de entidades financieras que trabajan con nosotros. Bueno, remontándonos a los orígenes, ¿cómo nace Bizum? Bueno, Bizum nace en 2016, fue una decisión conjunta de todas las entidades bancarias, prácticamente la gran mayoría del mercado, y un poco bien impulsada porque a nivel europeo se dice que hay que poner transferencias inmediatas. Entonces, la banca española decide, vale, además de implementar lo que son los raíles de la transacción, voy a hacer un valor añadido que es Bizum, que básicamente es una capa informacional que va por encima del pago, que lo que hacemos es vincular el IBAN de la cuenta al número de teléfono y ya con eso pues se decidió lanzar el servicio, ya os digo, en 2016, que fue cuando lanzamos con esto. Ostras, pero no hubo mucha burocracia entre los grandes bancos para llegar a un acuerdo, porque al final son grandes empresas y... Ya tú, es una locura eso. Claro, al final es un poco también el éxito del proyecto, ¿no? Al final que todos los bancos se pongan de acuerdo, que la gran mayoría de entidades se pongan de acuerdo, porque los accionistas son 22 entidades bancarias, tiene un mérito enorme y realmente es lo que ha hecho que Bizum pueda tener sentido, ¿no? Porque una solución similar solo la tiene una entidad o dos, no tiene esa extensión que puede tener con todos los bancos. Y yo creo que luego hay otro tema que surge del nacimiento de Bizum, pero que es muy importante para ese acuerdo, que son los reglamentos. Y es que en Bizum uno de los elementos core o clave del servicio es que hay unas guías del servicio muy claras que explican cómo tiene que ser Bizum en cada entidad, ¿no? Respetando diferencias, el servicio puede ser un poco distinto, pero tiene que funcionar igual para cualquier usuario, da igual si eres cliente de una entidad o de otra, para todo el mundo es igual mandar ese Bizum. Y eso facilita mucho explicar el servicio cuando te vas fuera, cuando se lanzó,
que la persona que te explica cómo funciona Bizum no es alguien de tu banco normalmente. A mí me lo explicó un amigo, yo se lo explico a mi padre, y eso en un mundo donde no existen unas guías claras, y como decía Alicia, ¿no? Pues no lo ofrecen todos los bancos, o hay una funcionalidad que es distinta en este banco y en este otro, pues lo haría más complicado, ¿no? Yeah. Y en temas de capital, ¿quién puso el capital al principio? Pues los bancos, que son los Hostia. accionistas. Nosotros tenemos un listado de accionistas, ¿no? Entre las principales entidades en base al peso que tenían en el mercado cuando se lanzó Bizum, y ellos son los accionistas de Bizum. Entonces, por ejemplo, CaixaBank, que es uno de los bancos más grandes, Es tendrá el un... principal accionista. El principal. Eso es. ¿Y con cuántos bancos contáis ahora mismo? Pues contamos con 37 marcas bancarias, que luego algunas forman parte del mismo grupo, y es ya diría prácticamente el claro. 100% de los bancos en España. Joder. Sí, también destacar que hace poquito hemos entrado en Andorra y hay 3 bancos andorranos, creo que son los 3 bancos que hay que ofrecen el servicio, así que bueno, hemos dado también ese pasito a ir creciendo. Bueno, y una vez que ya tenéis prácticamente el 100% de los bancos en España y habéis pasado ya a Andorra, ¿no tenéis en mente pasar a otros países o integraros con otras soluciones de países nórdicos o Italia, Portugal? Pues aquí sí que es algo que estamos no trabajando a corto plazo, pero bueno, al final a nivel europeo sí que hay diferentes foros donde las soluciones similares a Bizum en otros países, pues intercambiamos opiniones o nos conocemos para al final trabajar en esa interoperabilidad, y sí que estamos allí. No es fácil porque al final es muy complejo y luego cada una pues tiene sus cosas, pero sí que estamos un poco pues viendo cómo puede evolucionar y qué papel podemos tener. Luego también otra parte es que no solamente que nosotros seamos interoperables, sino que al final un banco que está en Bizum y que tiene presencia en otros países pues pueda exportar, por así decir, el servicio a otro sitio, ¿no? Que es algo que también está ahí. Pero Un punto interesante de lo que dice Alicia, de esa primera parte de interoperabilidad, ¿no? Que al final es, de alguna forma, que Bizum se pueda hablar con la solución de Portugal, que es MBWay, o con la de Polonia, que es Blik. Y aquí Bizum cuenta con una ventaja o con un elemento que lo hace mucho más abierto a Europa, que es que nosotros estamos apoyados en un estándar de pago que es europeo, que es SEPA, y que es el que se utiliza para las transferencias. Entonces, de alguna forma, Bizum ya está preparado o abierto técnicamente por la infraestructura y el estándar que utiliza, para que si mañana surgiese esa oportunidad, esa integración o esa interoperabilidad fuese más sencilla, que si utilizásemos un estándar, una solución propia que solo se habla entre los bancos de Bizum. Así que dentro de esas discusiones de interoperabilidad, pues Bizum está muy bien posicionado para ser de los primeros que pueda facilitar que exista, que tú le envíes un Bizum a alguien de Portugal. claro, es que no son competencia al final. Eso es, y que el envío se haga inmediato sin ningún problema. Pero en otros países también es similar a España, donde hay una empresa líder. Pues yo diría que lo más similar es Suecia, yo creo. Tiene una solución que es Swish, que también ha alcanzado un nivel de popularidad muy alto como Bizum, ¿no? Y al final creo que prácticamente toda la población que tiene una cuenta bancaria tiene Swish. También es una empresa que está formada por bancos, entonces es un servicio muy similar. Luego, como decía Martín, al final cada país tiene diferentes soluciones. Por ejemplo, la de Portugal también es más o menos parecida a nosotros, pero luego hay de todo por Europa. Y bueno, ya en Suecia ya prácticamente no existe el efectivo. ¿Vosotros creéis que en España pasará lo mismo, que desaparezca el efectivo? Es la pregunta del millón, ¿no? Que nos hace mucho. Es verdad que Bizum es un complemento al efectivo y que ayuda a reducir su uso para muchas transacciones en el día a día, donde es mucho más cómodo hacer un Bizum y no tener que mover efectivo que tener que gestionar en cash, ¿no? Y en el caso entre personas, pues puede parecer obvio porque es más cómodo que tener que andar sacando dinero, pero sobre todo para los comercios también muchas veces es una facilidad que les das, porque les evitas tener que gestionar el almacenaje del efectivo, tienes que tener medidas de seguridad para guardar el efectivo. El efectivo en general es caro de mover y de guardar porque tienes que hacerlo de forma muy segura. Entonces pensamos que Bizum pues complementa o facilita que se reduzca donde no hace falta, pero sí que pensamos que va a seguir existiendo porque al final es la forma, bueno, es el dinero público que existe hoy en día, ¿no? Sí, entonces, es que eliminar el efectivo. Incluso para población no bancarizada o para gente que no quiere adoptar soluciones de pago digital, pues es básico y necesario. Entonces sí que pensamos que coexistiremos con el efectivo, pero a medida que haya sitios donde es más útil utilizar los medios de pago como Bizum, pues Bizum podrá ser una alternativa.
Porque ahora mismo, ¿dónde está implementado? En plan, ¿en los comercios ya está implementado Bizum en la mayoría de ellos? Lo tenemos en comercio online actualmente. Al final tenemos ya más de 46.000 comercios, por ejemplo, algunos grandes son Renfe, El Corte Inglés o Iberia, y lo tienen implementado como una opción más en la pasarela de pago. Sí que estamos trabajando para llegar al comercio presencial, que tenemos un pequeño, no es un piloto porque es algo que está funcionando ya, pero es notarias y apuestas del Estado. Y luego la intención es poder llevar esa experiencia de pago presencial, ya veremos cómo, al resto de comercios. Claro. ¿La función de Bizum es como la que podría hacer Stripe? Bueno, nosotros somos un poco distintos porque Stripe sí que es una pasarela en sí que te ofrece aparte del pago pues más cosas, ¿no? Liquidación, gestión de fraude y demás, mientras que nosotros somos un medio de pago que ofrecen los bancos en su pasarela. Entonces, como que no llegamos a tanto, por así decirlo, ¿no? Somos una parte más reducida. Y al final, pues bueno, Stripe es una solución que quizá en algún momento pudiera integrar Bizum dentro de su cartera de medios de pago. Incluso Stripe, no sé si exactamente Stripe, pero hay otras soluciones parecidas a Bizum que en Stripe o en Adyen pueden estar metidas dentro del paquete que ofrecen. O sea que en algunas cosas Bizum cubre más aspectos que no puede cubrir Stripe y Stripe ofrece otros servicios que no ofrece Bizum. Yo creo que son entes distintos. Si hablamos de este modelo de negocio, ¿vosotros transaccionáis un porcentaje por cada venta? ¿O vosotros le cobráis lo que es el fee al accionista? Nosotros tenemos un modelo de negocio con los bancos, efectivamente, y luego lo que hacen los bancos es vender la solución a comercios particulares y a cualquiera que la quiera usar, ¿no? En el caso del particular, al final no se cobra por el uso de Bizum, y en el caso de los comercios sí que la entidad bancaria les pone un fee, ya cada entidad es libre de establecerlo, que les repercute por el servicio. Pero es algo en el cual nosotros no entramos, sino que es el ámbito de competencia de los bancos. Yo tengo una pregunta sobre lo de antes. ¿Cómo se podría implementar Bizum en físico? En plan, ¿cómo podemos pagar? Porque tú si vas a un comercio no le vas a pedir el número de teléfono a la persona para hacerle un Bizum. Entonces, ¿cómo sería en físico? Muchas formas, ¿no? Sí, como hay muchas opciones. Como funciona ahora, por ejemplo, en Loterías y Apuestas del Estado, es con un QR que tú enseñas en la aplicación del banco. Al final, pues sí que es algo que ellos encajaban, ¿no? En ese proyecto, pero realmente quizá en España pues no está tan extendido el uso del QR como en otros sitios. Entonces, otra forma que quizá yo creo que sería lo más rápido es el NFC, ¿no? Al final todos sabemos pagar con el móvil, hacer así en terminal y irnos. Pues la idea sería hacer algo parecido, más que nada por no romper con lo que ya estamos acostumbrados todos. Sí, yo creo que aquí yo creo que es a nivel europeo, ¿no? Vemos que por un lado viene una tendencia que viene de Asia, donde en China todo el mundo paga con QR, es lo que utilizas en la aplicación de pago, pero la comodidad o la costumbre que tenemos ya en Europa y en España sobre todo, que los TPVs ya te ofrecen contactless, de hacer así con el móvil y pagar, es muy difícil de batir. Entonces, bueno, pues una es más sencilla quizás o requiere menos dispositivos para operar, porque puedes tener una pegatina de un QR o un escáner, como decía Alicia, para leerte el QR, pero es que esa experiencia de tocar y pagar es muy rápida. Entonces, bueno. ¿Y podría ser posible integrar Bizum con WhatsApp? Pues de hecho hay alguna entidad que lo que tiene es dentro del teclado, los teclados que te puedes poner en el teléfono, te puedes añadir un teclado a WhatsApp que es Bizum y puedes enviar desde el teclado, pues hacer un Bizum, pedir o solicitar. Al final, bueno, lo que es la integración entera de Bizum, quién sabe, ¿no? Quizás sería algo complicada, pero sí que dentro de esos reglamentos que decía Martín al principio hay margen para que luego cada entidad pueda hacer un servicio añadido que quiera dar a sus usuarios, ¿no? Y en el caso de esta, pues está gracioso, ¿no? La opción de poder enviar desde el WhatsApp. Y esta funcionalidad además como que cada 6 meses alguien la saca en prensa, lleva desde 2019 yo creo, y cada vez que sale en prensa es como la funcionalidad que va a revolucionar el mundo. Sí, es la primera vez que lo escucho yo. Sí, yo lo he probado, es verdad que es eso, solo si eres de esta entidad lo puedes utilizar, pero luego es facilísimo. Es muy fácil. Y luego habría otra opción que incluso la hemos empezado a conceptualizar a veces, que sería pues para un comercio, ¿no? Poder integrar esa funcionalidad de pago en comercio electrónico con Bizum en WhatsApp, y que cuando tú estés hablando, pues para pedir una pizza, por ejemplo, oye, quiero una pizza 4 quesos, te mando un enlace de pago y tú desde WhatsApp puedas acceder a ese enlace de pago, meter tu número de teléfono y completar la operación con Bizum. Pues, y en el futuro puede ser que los bancos cobren por utilizar Bizum entre particulares, porque es que nosotros lo utilizamos todos los días. O sea, hoy por ejemplo esta mañana ya solo nos hemos tomado un café y de hecho un Bizum de €1.50 y tal. Y también la tarjeta de transporte, pues también he tenido que pagar hasta venir hasta aquí y le he hecho un Bizum también. O sea, ya esta mañana he hecho 2 Bizum. ¿Creéis que podrían cobrar una pequeña comisión?
por poder puede ser, aquí un poco el tema es quién es el primero, ¿no? Porque al final, como decíamos, nosotros desde Bizum no regulamos nunca el precio que se le pone al servicio, ni en particulares ni en comercios, sí que hubo un acuerdo de los bancos de, oye, pues esto es gratis para el cliente y así sigue, ¿no? Por poder, pueden cobrar. Lo que lo vayan a hacer yo creo que será complicado más que nada porque al final ya estamos todos muy acostumbrados a utilizarlo y quizá no tiene mucho sentido, ¿no? De repente empezar a... Ya, y que igual desaparecen usuarios también. Bueno, y eso es. Y que incluso viendo otras soluciones, como decíamos antes, en otros países, en general los servicios entre particulares lo que buscan más es crear ese efecto red de usuarios que quieren utilizar el servicio, que lo utilizan para todo, y donde viene la oportunidad de monetizar o de generar un modelo de negocio, muchas veces es en servicios pues a comercios, otros servicios que puedes crear a partir de esa base de 23 millones de usuarios que si cobrases desde el principio, pues que quizás sería menor, ¿no? Y habría menos incentivo para usar tanto Bizum. Entrando un poco ya en métricas, ¿cuánto porcentaje de la población, porque ahora mismo, quién no usa Bizum? Pues aquí nosotros sí que hacemos cada año un estudio un poco con que nos dan los bancos de cómo se reparten los usuarios por edad. Sí que quizá puede parecer que Bizum es un perfil como muy joven, pero realmente tenemos margen muy amplio de edad y, por ejemplo, en los últimos años con el tema de la pandemia y que se acelera la digitalización, han crecido personas de más de 55 años. A nivel de penetración, la más alta es en población de 18 a 40, 44, que prácticamente más del 80% de la población en España de esa edad tiene Bizum. Aún nos queda mucho camino en la gente más mayor, ¿no? Que al final no está acostumbrada a los servicios y donde también estamos poquito a poco empezando con algunos bancos es en la población de 14 a 17 años, ¿no? Que al final es un cliente que en cuanto se cumpla 18 va a hacer Bizum, pues ya le doy el servicio desde antes para que poco a poco pues se vaya acostumbrando. Es algo ya incluso aspiracional. O sea, tenemos casos de familiares o amigos que ya nos preguntan, como trabajamos en Bizum, oye, que mi hija está ya en cuarto de la ESO, quiere tener Bizum porque una amiga suya tiene, pero en mi banco todavía no puedo. O sea que a medida que los bancos están abriendo el servicio a menores, vemos que de verdad hay ambición por la gente joven porque ven que es algo ya de gente mayor que va a la universidad, que utiliza Bizum y cuanto antes te dejen entrar, mejor, ¿no? Así que ahí iremos creciendo. Si tenéis 23 millones de usuarios, que solo supera WhatsApp el número de usuarios en España, ¿cuál es el tope? O sea, ¿cuántas personas pueden utilizarlo? Porque al final, si quitas a los niños, hay 47 millones de personas en España, si no me equivoco. Sí, a ver, o sea, nos queda camino, pero no mucho, ¿no? Sí que está curioso cuando vemos la tendencia, tuvimos una época muy creciente, pero ahora ya la gráfica está aplanada porque efectivamente llegas a un momento en el cual no hay más gente, ¿no? Yo creo que la mayor oportunidad la tenemos en la población más adulta, ¿no? De 55 hacia arriba, que todavía tiene mucho margen, pero efectivamente ya hay etapas en las cuales es que no hay más gente que pueda tenerlo. Así que yo creo que sí que iremos viendo esa ralentización y veremos a ver hasta dónde llegamos. A grosso modo yo creo que debe de haber algo menos de 30 millones, ¿no? De usuarios de banca digital o móvil en España. Y tenemos 23, pues como poco mucho queda. El tope está ahí. ¿Y qué nivel de recurrencia tienen las personas? En plan, ¿lo usan constantemente? Porque Pues claro, tener 23 millones está bien, pero si no lo usan... Claro, esa es. La ILA es algo que sí que destacamos siempre porque es lo que tú dices, ¿no? Si yo tengo mucha base de usuarios, pues luego nadie lo usa, no vale para nada. Y la actividad sí que es un dato que es relevante. Tenemos al mes, creo que es un 78% de actividad, o sea, casi 8 de cada 10 utilizan Bizum una vez al mes. Y luego al trimestre es casi un 90%. Entonces sí que la recurrencia es muy alta. Es una barbaridad, sobre todo eso, sabiendo que es un servicio que, como es tan fácil de descargar, pues podría suponer que hay mucha gente que se lo baja y que pues lo utiliza muy puntualmente, pero que casi pues 9 de 10 lo utilicen de forma trimestral, 8 de 10 cada mes, es una forma... Explica cómo de integrado está Bizum, ¿no? en la sociedad. ¿Y tenéis el dato de cuántos Bizum se hacen por segundo o por día? Pues por día estamos ahora mismo en unos 2 millones, casi 3 de media, y luego por segundo tenemos el dato del año pasado que la media fueron 24 Bizums por segundo, cual es una barbaridad, ¿no? Es lo que decía Martín, es muchísimo. Es una locura y luego temas curiosos que pasan, ¿no? Además esto nos solemos reír mucho cuando hay eventos importantes o en función de las semanas o los días hay tendencias muy claras y seguro que luego volvemos a hablar de alguna de estas cosas, pero los primer viernes de mes, por la noche, pico a las 12 de la noche de Bizum, gente pagando la cuenta, dividiendo entre los amigos, o partido de fútbol. En el Mundial, por ejemplo, pues había incluso
medidas reforzadas para asegurar que si había picos cuando había un partido importante y había gente que empezaba a pagar pues las cenas o las rondas de una cerveza después del partido, o en Champions también nos pasa mucho. En Champions nos ha llegado a pasar una vez que después de las semifinales del año pasado del Real Madrid, cuando acabó el partido contra el Manchester, que ganó el Madrid en la prórroga, hubo un pico tan grande y que era tan inesperado que empezamos a recibir todos correos electrónicos de alerta de hay un pico demasiado alto, algo está pasando. Y era, no, así es que lo revisaron los técnicos y dijeron, no, si es que ha habido partido y ya está, y la gente está pagando. Porque ¿quién se encarga, cómo se mantiene esa infraestructura y toda la tecnología? ¿Quién se encarga de eso? Porque semejante volumen... Nosotros trabajamos con los bancos, que los bancos al final juegan una parte importante, y luego nuestro partner técnico, la infraestructura, es RedSys, ¿no? Que también es una empresa de los bancos, que es el procesador de pagos más grande, y ellos son los que se encargan de operar y de mejorar esa infraestructura. También están luego RedSys como procesador y CK Bank, que es otro procesador bancario, y entonces entre esas dos empresas y luego Iberpay, que es la empresa que opera el esquema nacional de compensación electrónica, pues son las infraestructuras que se aseguran que si hay un pico está todo preparado para el Black Friday, por ejemplo, y que si vemos algún fallo se mejora para que podamos soportar cada vez más tráfico y más operativa. ¿Y nunca se os ha caído? Porque yo tengo un amigo que siempre me dice que no le va el Bizum. No sé si será porque no quiere pagar o porque... ¿Pero es alguien de los que ha venido hoy? O... No. Justo hay uno de los que vino hoy que le suele pasar mucho que no le va el Bizum. Y aquí, bueno, lo que decía Martín, ¿no? Al final sí que el equipo técnico pues, trabaja en mejorar la infraestructura. Yo creo que llevamos ya casi 2 años sin ningún fallo gordo. Sí que puede haber a lo mejor de manera muy puntual pues que una entidad está caída o que hay algún problema, entonces pues sí que esa excusa, ¿no? De que no me va el Bizum a veces, solo a veces, pues es verdad. Pero bueno, al final sí que ha habido un trabajo muy grande y sí que ya la infraestructura pues yo creo que es más que estable y no hemos tenido problemas relevantes. ¿Cuál ha sido el récord de transacciones en un día? Pues así de memoria yo creo que hemos llegado 3,5 millones, no, pero casi. Como decía Martín, primeros de mes suele ser el pico alto también de importes, ¿no? De gente que a lo mejor se paga el alquiler por Bizum y cosas de esas. Y luego yo creo que en compras fue ayer o antes de en ayer, compras ¿no? fue ayer, esa pues, es. Sí, casi 100.000, ¿no? Casi 100.000. Casi 100.000 compras con Bizum. Que superamos el Black Friday del año pasado por un pelín. ¿Y ayer? ¿Ayer por qué? Bueno, pues primer lunes de mes, ¿no? Has cobrado y compras. Y se fueron todos a... Yo personalmente tuve que hacer 2 compras de billetes en Renfe y he aportado bastante. He hecho 3 o 4, pero... Y bueno, el último dato así que me interesa. ¿Cuál es el Bizum? O sea, el dinero que es medio por Bizum. ¿Sabes? Pues son unos 50-55 euros de media en el mes, siempre más alto al principio, pero más o menos la media es esa. Tiene límite, ¿verdad? Bizum. De importe tenemos, son 1.000 por operación o 500, según el banco establezca, y luego también tenemos límites de cuánto puedes enviar y cuánto puedes recibir, ¿no? Porque al final, esto está muy bien, pero no puede ser una barra libre, ¿no? Siempre tiene que haber controles de seguridad para reforzar también el servicio. Vale. ¿Y cuál es la razón detrás de todo esto? ¿Blanqueo? Creo que es seguridad para el usuario, no tanto blanqueo, que eso ya lo controlan también los bancos, porque cuando tú te das de alta en un banco, ellos pues verifican tu perfil, quién eres, o sea que de alguna forma ya te tienen identificado para que no cometas pues actividades ilícitas. Y yo creo que los límites se han ido estableciendo un poco progresivamente en función de cómo identificábamos que podía haber problemas con una operativa, ¿no? Yo creo que Alicia se lo sabe mejor porque estaba, pero los de operación yo creo que sí que están desde el principio, los de 1.500, y luego han ido metiéndose límites a medida que veíamos que había problemas. Un ejemplo es el phishing, ¿no? El phishing es cuando te mandan un SMS, por ejemplo, diciéndote que metas las claves del banco, las metes y te roban el acceso a tu cuenta. Y ahí pueden operar con Bizum o con tarjeta o con una transferencia. Pues ahí nos dimos cuenta con los bancos que habría que limitar que no puedas gastar más de un importe con Bizum al día o al mes para evitar que si alguien te roba la cuenta pueda vaciártela haciendo Bizums. Entonces ahí trabajamos en esos límites. Es un poco, a medida que vemos que hay que introducir seguridad en alguna operativa, trabajamos en definir una que sea flexible para que no te incomode cuando quieras enviar un Bizum y no puedas, pero que a la vez te asegure que si pasa algo no te meten en... Porque ¿en cuánto está el límite ahora mismo de recibir? ¿Hay límite tanto para recibir como para enviar?
Para enviar son 2.000 euros al día y 5.000 al mes, y luego puedes recibir 60 operaciones al mes y creo que son 2.000 al día también de dinero. Claro, pero 5.000 euros al mes no es tanto, porque... Bueno, sí que es bastante. Sí. Depende, sí, ¿no? sí, Como sí, tengas, pero al final es un poco lo que decía Martín. La idea es poner un control, ¿no? Para que si al final a mí me entran en la cuenta no me puedan sacar todo por Bizum, pero también pues, bueno, dar un margen, que sea amplio. Al final nosotros cuando lo establecemos pues siempre miramos un poco la operativa, qué operativa hay más, cuál hay menos, para darle poner un límite que no restrinja o que restrinja como mucho en los casos más extraños. Sí, incluso yo creo que se analiza, perdona, se analiza, ahora justo antes por la mañana hablábamos de otro tema distinto, ¿no? Pero si metemos este límite, ¿qué porcentaje de los usuarios que están operando ahora se quedarían fuera del límite? Vale, entonces, de alguna forma intentamos establecer algo que nos asegure que solo se quedan, pues yo que sé, vemos el 1% de la gente, un número de usuarios que si lo está haciendo es porque o tiene una casuística muy particular que al final hay que ver qué haces con ella o porque lo están utilizando mal el servicio y entonces pues tiene sentido que se queden fuera. Claro, porque al final se me ocurre que, por ejemplo, un pequeño negocio que en vez de pasar el datáfono para cobrar, pida un Bizum. Y al final, eso los bancos están perdiendo ahí negocio por la comisión que podrían cobrar. Sí, también no es un uso correcto, ¿no? No. Realmente al final es un pago entre particulares y a efectos de tú como consumidor estar protegido, no estás igual con esto que con una operación de datáfono, ¿no? Que queda más registrada, puedes tener una devolución. Entonces también un poco la idea es pues restringir cada servicio a lo que toca y al final pues dar al cliente la seguridad que tiene que tener en cada servicio, ¿no? Por ejemplo, en el pago en comercio online que tenemos nosotros sí que tienes la devolución, puedes reclamar por una disputa si no te llega el pedido, pero si pagas a otra persona, a efectos prácticos es como que has pagado a un amigo, ¿no? Entonces, Claro, por eso, porque si vas a una tienda y le haces un Bizum, yo tengo ido a cafeterías que me pidieron que le hiciera un claro, y Bizum. al final haces un Bizum a la dueña de la Y tienda, luego, sí, no a luego, la cafetería. vamos, no Claro. no queda constancia de nada ni... Sí que queda, al final es una transferencia, ¿no? O sea, Sí, que pero- el dinero está, pero efectivamente a ti lo que te consta es que no has pagado a la cafetería X, sino a PP. Claro, Sí, claro, bueno. por eso. Sobre todo que está menos, como dice Alicia, regulado y Eso es. estandarizado, ¿no? Cuando te haces una compra con un servicio, pues, con tarjeta, con Bizum en comercio electrónico, existe un caso en el que, oye, no estoy de acuerdo con lo que me has mandado porque este no era el pedido. Si has hecho un Bizum con número de teléfono, es más difícil. Pero bueno, luego es verdad que hay escenarios donde a veces pues hay comercios que lo usan porque no tienen cobertura. Entonces, bueno, pues, dentro de ese límite pequeño, siguen operando, aunque el uso correcto es el que dice Alicia, ¿no? Que sería ir a los casos de uso, a los servicios para ellos, para los comercios. Bueno, cambiando un poco de tema, ¿en qué estáis poniendo foco ahora mismo en Bizum? Pues la verdad que este año tenemos un montón de cosas. Sí que estamos poniendo, yo creo que el foco principal está en el comercio online, que al final lo lanzamos en 2019 y la idea es que termine de despegar. Entonces estamos tanto con las entidades bancarias como lo que es el equipo técnico trabajando en, por un lado, captar más comercios, sobre todo comercios grandes, que al final es lo que tira el servicio, y luego también en completar la operativa, ¿no? Estamos trabajando en pagos recurrentes para que al final puedas pagar en Netflix con Bizum y te puedas suscribir con Bizum. Y luego también, pues, tenemos otras cosas que están en curso, ¿no? Por ejemplo, el pago presencial que decíamos antes también lo tenemos en el radar. Y luego también un servicio nuevo que no es tanto apoyado en el pago, sino en la identidad digital, ¿no? Que tú puedas entrar a un comercio y te puedas loguear con Bizum, por ejemplo, igual que ahora te logueas con Google o con Facebook. Pues yo creo que eso es lo que tenemos más en mesa. Porque ahora mismo está implementado el poder pagar una mensualidad con Bizum. Ahora ¿O mismo no, son pagos únicos. Cada vez que tú vas a hacer un pago con Bizum tienes que pues, autenticarlo, ¿no? Por así decirlo, y confirmarlo y demás. Entonces la idea que queremos hacer es que tú hagas un primer pago correcto, autenticado, y luego ya cada mes o cada X te manden los cargos como te suscribes. Claro, porque cuesta mucho implementar algo así. Porque así desde el exterior no parece muy... Me parece algo obvio que debería de haber. Sí, o sea, yo creo que al final, como está muy apoyado en el pago estándar, pues tampoco supone una novedad gigantesca, pero bueno, sí que tiene sus matices, ¿no? Al final de cara a los bancos, cómo van a realizar esa operación, y luego también quizá lo más peliagudo aquí son los temas de seguridad, fraude, quién es responsable, entonces eso lleva su trabajo de definición y es lo que estamos haciendo. Y a nivel de extensión, lo comentábamos además antes justo de entrar, ¿no? Es un tema de escala, que aquí somos muchas piezas, ¿no? Está Bizum por un lado, el desarrollo central, que es relativamente sencillo, puede ir ligado al pago, pero luego hay que regularlo para que la experiencia de usuario sea igual en cada banco,
hacer los desarrollos técnicos en cada uno de los 37 entidades que lo van a ofrecer a los usuarios, coordinarnos para ver cuándo se lanza. Entonces, en ese proceso es verdad que se puede dedicar mucho tiempo a ello, pero luego es lo que asegura que cuando se lance, de golpe, pues 23 millones de usuarios tienen acceso a esto y lo empiezan a usar, y eso hace que luego la adopción sea mucho más rápida que si fuésemos cada uno por nuestro lado. Y ¿cómo veis el futuro de los pagos? ¿Vosotros creéis que está implementado el blockchain? Es una cosa que ya antes se hablaba mucho y ahora que está con la inteligencia artificial y tal, parece que está en un segundo plano. Se habla todavía. Es verdad que hubo un hype, ¿no?, muy grande hace algunos años, y que con todo el invierno cripto ha pasado a un segundo plano, como dices. Yo creo que antes del blockchain tenemos por lo menos en Bizum, ¿no?, tenemos un hito intermedio que es, en línea con lo que decía Alicia, ser una solución de pago universal, que tú puedas pagar con Bizum una transferencia, puedas pagar en comercio electrónico, puedas hacer una donación y puedas ir a una tienda y pagar con Bizum prácticamente en cualquier comercio. Ese es un hito intermedio. Y luego vemos también una tendencia muy grande en los pagos, que es la inmediatez, que Bizum siempre ha sido inmediato, nos apoyamos en ese estándar, pero sí que vemos que cada vez más los comercios piden medios de pago que sean inmediatos, y los usuarios, y en Europa las instituciones europeas, la Comisión Europea, quieren que cuando tú haces un pago, una transferencia, sea inmediato, porque si yo te envío una transferencia y en ese momento tú recibes el dinero en tu cuenta y los bancos mueven el dinero de la cuenta A a la cuenta B, no hay riesgo de nada. Ahora que ahí está muy de moda el tema de las crisis bancarias, ¿no? Si el dinero se mueve de cuenta a cuenta cuando se hace una operación y nadie le debe nada a nadie, no hay riesgo de liquidez. No hay problema si un banco quiebra, no va a haber problema de que el otro se quede sin cobrar lo que le debían. Entonces sí que vemos que, por un lado, ser universales en los servicios que ofreces de pago va a ser tendencia, y lo vemos que cada vez más soluciones de pago que estaban solo en e-commerce van a lo presencial, o que soluciones que estaban en lo presencial van al e-commerce. También la inmediatez. Y el blockchain pues probablemente llegue, pero creemos que todavía queda. No vemos que de momento sea una infraestructura o sea una tecnología que pueda soportar el tráfico que decíamos en Bizum, ¿no?, de poder soportar transacciones cada 24 segundos o 24 transacciones por segundo, perdón. Entonces, bueno, quizás el blockchain pueda entrar por otro tipo de pagos, ¿no?, como pueden ser los pagos condicionales, que está muy de moda también, ¿no?, que es que en lugar de pagar una transferencia normal, que podamos utilizar blockchain para ordenar una transferencia si pasa algo. Pues, por ejemplo, yo te dejo que tú me envíes una transferencia si yo recibo este ingreso de mi nómina. Entonces te doy acceso de que yo te mando una transferencia, pero solo cuando yo reciba una nómina. O al revés, o yo te dejo que tú saques tanto dinero de mi cuenta este día del mes, porque te quiero dar la paga. Entonces, esas cosas se pueden hacer con blockchain, se pueden registrar, y sí que vemos que quizás por ahí puede haber una evolución de los pagos que pase por blockchain. Pues bueno, lo ofrecen algunas criptomonedas. Ethereum ofrece estas cosas que son los smart contracts y se podría operar, y es algo que nos interesa, y que, pues, por ejemplo, hemos participado en una hackathon hace un mes, donde pues propusimos un reto desde Bizum de investigar un poco cómo podría funcionar un pago condicional con blockchain. Entonces, bueno, veremos cómo evoluciona, pero quedan tantas cosas antes que lo vemos lejos todavía. Y un poco hablando de la evolución, comparado con 2016, ¿cuáles son los cambios más grandes que hay ahora mismo en Bizum? Porque en cuanto a equipo, no sois muchísimos más. Sí, en cuanto a equipo, yo creo que lo que más hemos cubierto es quizá labores que antes no teníamos tan definidas, ¿no? Por ejemplo, antes éramos un equipo de desarrollo de negocio y poco más, y sí que ahora pues tenemos a Martín, ¿no?, que está más especializado en los proyectos, tenemos una persona de UX, gente de marketing, entonces hemos un poquito ampliado para cubrir. Y yo creo que a nivel de equipo eso, y luego sobre todo pues muchas mejoras técnicas, ¿no? Al final, para aguantar cada vez más volumen de pagos, pues ha tenido que haber mucho trabajo por esa parte. Y luego en extender el servicio, ¿no?, que al final pues lanzamos en un momento con el pago entre particulares y ya tenemos pues comercios, donaciones, estamos con el presencial, entonces poquito a poco pues sí que ha habido cambios grandes desde cuando empezamos. ¿Cómo funciona la parte de donaciones? Pues es muy parecida al servicio entre particulares, pero en vez de la ONG tener un teléfono, tiene un código de 5 dígitos. Entonces tú entras a tu banco, tienes enviar, solicitar, y tienes la opción que es una donación. Ahí tienes o bien el desplegable de las ONGs que hay, que tenemos ya más de 8.000, o bien pues tú metes el código de la que quieras y pones el importe, confirmas y lo mandas. Sí que es un servicio que quizá no tiene tanto nombre, tanta relevancia como los otros,
Pero, por ejemplo, cuando ha habido, por desgracia, catástrofes, ¿no? Pues el volcán de La Palma, el COVID o la guerra de Ucrania, ha sido un canal de donación muy rápido y hemos tenido pues, picos muy altos en esos días principales de gente que hacía donaciones con Bizum para que llegara el dinero rápidamente a esto. Y entiendo que habrá incrementado el número de donaciones que se hacen a las ONG, ¿no? Y esto, o sea, es increíble que gracias a la tecnología puedan ser ayudadas muchas más personas. Bueno, incluso yo creo que a raíz de la pandemia Alicia ya estaba, ¿no? Sí que empezó a crecer y luego es verdad que ha habido muchas desastres naturales y luego otro tipo de causas a las que ha habido que donar, pero incluso durante la pandemia se utilizaba pues, por iglesias, ¿no? Que se daban de alta como ONG para poder recaudar la colecta mensual cuando nadie podía ir a misa, pues el cepillo lo podían pasar por Bizum. Y ahora yo lo veo cada vez más. Es verdad que yo lo conocía menos cuando llegué, pero vas a cualquier marquesina de autobuses y si hay una ONG o una causa benéfica vas a ver el dona con Bizum al 47722. Sí, yo no sabía que había un es como lo que antes era un SMS, ¿no? Que se solía donar y tenía coste, pero ahora no tiene coste para el usuario. También en eventos, ¿no? Como la gala inocente que se hace en la televisión a final de año, pues también Bizum es una opción de donación y siempre también tenemos mucha relevancia ahí, o por ejemplo, yo que sé, recaudación contra el cáncer y demás. Entonces sí que hay eventos en los cuales tiene mucho uso y luego pues eso, ¿no? Cuando ocurre un desastre, pues siempre es una vía muy rápida para donar. Pues, para terminar, hago yo la pregunta de si Bizum ahora mismo es rentable. Pues bueno, tenemos este año que cerramos, fue el segundo con beneficios. Al final la empresa pues tiene desde su inicio un plan de negocio y se ha ido siguiendo. Realmente el objetivo de Bizum no es ser rentable como tal y dar mucho dinero, sino que al final es prestar un servicio a las entidades bancarias, que al final son clientes de accionistas, pero efectivamente pues Martín y yo tenemos que cobrar y tiene que la empresa ser sostenible, ¿no? Pero efectivamente sí que está poco a poco entrando ya en el camino de beneficios, pero siempre acotado a ese plan de negocio que se establece. Bueno, pues nada, pues lo dejamos aquí. Sí, ya. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. A vosotros. Muchísimas gracias, la verdad que fue muy interesante. Encantados de estar aquí. No. Muchas gracias. Gracias a vosotros.